Dice la palabra de la siguiente manera: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vamos a orar. Padre, qué grande es tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta hermosa mañana por la salvación de nuestras almas, Señor. Gracias por haber escogido, Señor, de lo más vil, menospreciado de este mundo, Señor, para servirte, para honrarte, Padre. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo, que un día vino a este mundo perdido, caído, Señor, para salvar a todos aquellos que desde un principio, Padre, estaban predestinados para esta obra gloriosa de salvación. Esta mañana, Padre, si alguno de los que está aquí presente aún, Señor, no ha estado a cuentas contigo, que hoy sea el día de salvación, Señor. Que por medio de tu Espíritu, Padre, tú redargullas de justicia de pecado, y que esta palabra, Padre, pueda ser llevada a nuestros corazones, Señor, implantada ahí, Señor. Que por medio de ella, Padre, tú nos exhortes a los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero aquellos, Señor, que aún no lo hacen, que pueda ser también, Señor, ese martillo que quebrante su duro corazón, y que sea sensible a tu voz en esta mañana. Te pido, Padre, de tu ayuda, que me ayudes a exponer el versículo, Padre, el texto, con denuedo, Señor. Soy un vil pecador, Padre, que necesita de usted en cada momento. Habla nuestras vidas por medio del texto, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de él. En los méritos de tu amado Hijo y soberano Jesucristo. Amén. En el último sermón de nuestra serie sobre la carta a los Filipenses, reflexionamos sobre cómo el apóstol Pablo mantuvo un enfoque de acción de gracias a Dios por los creyentes de Filipos, como lo miramos en los versículos pasados. Vimos cómo él manifestó su profunda gratitud por la comunión que ellos mantenían con él en la obra del Evangelio, destacando su fidelidad, apoyo y amor constante, aún en medio de las circunstancias adversas en las cuales Pablo se encontraba. También observamos cómo el amor de Pablo por los creyentes filipenses era tan profundo y sincero que llegó a colocar a Dios como testigo de ese afecto genuino que él sentía por ellos, ¿recuerdan? Asimismo, también vimos cómo hizo una petición precisa al Señor, pidiendo que ese amor abundara aún más en conocimiento y en discernimiento espiritual, para que crecieran en su comprensión de Dios y vivieran de manera digna del Evangelio. Ahora, en estos versículos del 12 al 14, el apóstol Pablo presenta un informe alentador a los creyentes de Filipos, destacando que aunque permanece en prisión, la proclamación del Evangelio no ha sido detenida. Muy por el contrario, su encarcelamiento sirvió como un instrumento providencial para la expansión del mensaje de Cristo, demostrando que las circunstancias adversas no pueden frenar el avance del propósito de nuestro Señor. Estos versículos como iglesia nos ayudarán a entender que el Evangelio de Cristo debe ser predicado por todo creyente sin importar qué circunstancias adversas puedan estarse presentando. Pongan sus ojos en el versículo 12, vamos a empezar con nuestra exposición. Y Pablo empieza aquí con una palabra muy importante para lo que él va a decir a continuación. Él empieza diciendo, quiero que sepáis. Después de haber expresado su amor por los creyentes filipenses, como lo miramos, el apóstol Pablo procede ahora a ofrecerles un informe de su situación personal en el avance del Evangelio. Pablo hizo esto quizás para resolver algunas dudas de su estado en la cárcel. Es probable que algunos creyentes
pensaran que su estado de ánimo no era el mejor, o quizás se preguntaran qué sucedería con él estando en prisión. Probablemente algunos creyeron pensar que su estado de ánimo no era muy bueno, o qué les sucedería en estas circunstancias. Y podemos decir que esta preocupación de ellos era muy válida. Su amado hermano estaba en prisión, lejos de ellos, y sus cartas aún más tardaban en llegar. No es la facilidad que tenemos ahora, como un correo electrónico, un WhatsApp, un mensaje, y llegan al instante. Estas cartas tardaban quizás algún mes en llegar. Entonces, una preocupación genuina de estos hermanos creyentes por Pablo. La expresión que Pablo utiliza aquí, quiero que sepáis, sirve para comunicar sobre su estado en prisión. Pablo mostró un profundo interés en lo que los creyentes estuvieran informados de lo que estaba pasando en esa situación. Y esto evidenciaba una unidad que ellos tenían. Y esto lo podemos mirar por la expresión que él utiliza al llamarlo la siguiente frase, hermanos. En la actualidad, la palabra hermanos se utiliza con bastante ligereza, que ha comenzado a perder la profundidad de su verdadero significado, incluso dentro del mismo círculo evangélico. Por ejemplo, se le empieza a llamar a una persona hermano por el simple hecho de asistir un par de ocasiones a la iglesia, aun cuando no exista una evidencia de su verdadera conversión. En estos tiempos el término hermano se utiliza sin ningún significado bíblico, de manera que esta palabra pierde su significado real según las Escrituras. La verdad revelada en las Escrituras es que mi verdadero hermano es aquel, escucha, que ha obedecido al Evangelio de Cristo y que por medio de la fe ha llegado a ser hecho hijo de Dios. Es mi hermano en la fe aquel que se está esforzando diariamente por tener una vida de santidad. Es aquel que está luchando constantemente contra el pecado. Es aquel que, como aprendíamos el miércoles en nuestro estudio, está esforzándose por llevar una vida en santidad progresiva. Es aquel que se esfuerza día tras día por agradar a aquel que dio su vida por él. Ese es un verdadero hermano de nosotros. Y con esto no estoy refiriendo que sea una obra externa, sino una obra interna que nace de ese nuevo nacimiento. Pablo sabía que los creyentes de la iglesia de Filipos eran sus verdaderos hermanos, porque ellos fueron obedientes a Cristo y también mostraron una y otra vez el amor por Pablo, estando en sus circunstancias, o en este caso en prisión. Ahora, después de llamarle hermanos, Pablo no se centra en sus aflicciones. Él pudo haber escrito una carta muy detallada de lo que había pasado estando él en prisión, pero él no hace eso. Miren, su enfoque es diferente. Él empieza con otras cosas. Pongan sus ojos en el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Entre las cosas que le habían sucedido a Pablo se encontraban acusaciones falsas que le obligaron a apelar a César, según Hechos 28 del 17 al 19. Encarcelamientos, sufrimientos, persecuciones, todo lo sucedido a Pablo fue escrito por Lucas en Hechos 21 del 1 al 40 hasta Hechos 28 del 1 al 31. Les animo a que en su casa lean lo que Pablo estaba pasando cuando estaba allí. Y aunque pudo haber sido válido que Pablo les extendiera con detalles todas estas cosas, él decidió escribir más bien sobre el progreso del Evangelio. Él decidió centrarse únicamente en el Evangelio. Para Pablo no había otra cosa en su mente más que el progreso del Evangelio. Amados hermanos, si nosotros tuviéramos una disposición de mente que tuvo el apóstol Pablo, hermanos, la iglesia quizás esta o cualquier otra, una iglesia bíblica, estuviera con más gente. Pero muchas de las veces llegamos a una comodidad espiritual y eso no es agradable al Señor.
A Pablo no le importaban las circunstancias adversas ni el precio a pagar. Su mayor anhelo es que todos conocieran al único que puede otorgar el verdadero perdón, al único que tiene poder para librar a las almas del infierno, Jesucristo nuestro Señor. Ese fue la más grande preocupación de Pablo, proclamar el evangelio de su amado Señor. Pablo continúa dando su informe y usa esta palabra de redundando, que también se traduce como ayudar. Por ejemplo, una versión la traduce de esta manera: hermanos, quiero que sepáis que mi situación ha venido en realidad a ayudar al anuncio del evangelio. En otras palabras, aunque Pablo se encontraba encarcelado, no fue silenciado y la proclamación del evangelio no se detuvo. Es lo que a continuación dice Pablo en la siguiente frase, verso 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo usa una palabra de progreso que en su idioma original significa golpear hacia adelante, y se usaba para hablar de un pionero abriéndose camino a base de machetazos en un lugar lleno de arbustos. Esa es la idea la cual Pablo está proyectando cuando él dice esta frase. En otras palabras, Pablo iba abriendo camino en medio de adversidades, impedimentos y toda clase de obstáculos que pueden estorbar para seguir avanzando. Mas, sin embargo, para Pablo los impedimentos llegaron a ser escalones para que el evangelio siguiera adelante. Y esto no es otra cosa más que la providencia gloriosa de nuestro amado Señor. Y de hecho esto fue así. Como el evangelio llegó a Filipos, Pablo había tratado de ir a otro territorio, pero Dios le cerró todas las puertas en varias ocasiones, como leemos en Hechos 16, del 6 al 10, puedes leerlo también en tu casa. Pablo quería llevar el mensaje al oriente, a Asia, pero Dios le estorbó y lo dirigió hacia el oeste, hacia Europa, donde estaba esta preciosa iglesia de Filipos. Pablo fue un pionero en llevar el evangelio en medio de dolor, en medio de sufrimiento, pero a él nada de eso le importaba. Un comentarista escribió sobre hombres que han sido pioneros en llevar el evangelio a lugares donde uno no puede imaginar. Él escribe esto y cito: a través de los siglos, Cristo ha tenido sus pioneros, siervos de Dios que han marchado a los lugares más recónditos de la tierra para anunciar el mensaje de salvación. Guillermo Carey fue a la India, David Livingstone fue al África, Hudson Taylor fue a la China, al igual que Guillermo Wallace. Todos estos y millares más vivieron tiempos difíciles, muchos padecieron hambre, persecuciones, enfermedades, soledad y desprecio, cárceles y aún la muerte, pero todo eso ha servido para el progreso del evangelio. Fin de la cita. Hermanos, proclamar el evangelio puro te puede costar. Te puede costar. Debemos recordar que el Señor no nos prometió un lecho de rosas aquí en la tierra. Al contrario, en Juan capítulo 16, Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Aquí podríamos, amada iglesia, formular una pregunta: ¿hasta dónde tú estarás dispuesto a llevar el evangelio? Por eso mirábamos hace rato, ojalá que el Señor pusiera en cada uno de nosotros esa mente y disposición que el apóstol Pablo tuvo. Él no le importó sufrir y aún al grado de ser decapitado por amor al evangelio. Hermanos, nosotros somos llamados como iglesia a llevar el evangelio. Es por eso que nosotros como iglesia aquí nos preocupamos, hermanos, y salimos a llevar estas buenas nuevas de salvación.
Las cadenas que ataban a Pablo no cerraron las puertas para la proclamación del mismo. Por el contrario, Dios las utilizó como instrumentos para cumplir un propósito divino. Un comentarista escribió, y cito: el mismo Dios que utilizó la vara de Moisés, los cántaros de Gedeón, la honda de David, utilizó también las cadenas de Pablo. Fin de la cita. En otras palabras, las circunstancias, amada iglesia, que adversas que podamos pasar o estar atravesando, no constituyen un impedimento para anunciar el evangelio de salvación. Por el contrario, Dios puede usarlas para cumplir sus propósitos divinos. Así como Pablo anunció el evangelio aún estando en prisión, nosotros también estamos llamados a proclamarlo en cualquier lugar donde nos encontremos, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en cada parte que estemos se convierte, escucha hermano, en una puerta abierta para que puedas testificar de la gracia de Dios. ¿Estás enfermo? Bueno, alguien de tu familia puede ir a visitarte y aprovechar tu enfermedad para dar el evangelio. Hermano, te invitan a tu familia o a un lugar donde puedas sentarte a la mesa mientras te tomas un refresco, una soda, un pedazo de pastel. Es una oportunidad que Dios te pone para que compartas el evangelio. Hermanos, donde quiera que andemos, el Señor nos abre puertas para compartir el evangelio de su amado Hijo. Cada circunstancia es una puerta. Para Pablo fueron las cadenas, para muchos hombres más fueron otras cosas. Pero Dios nos da la oportunidad y nos abre puertas para la proclamación de su hermoso evangelio. Luego de declarar sus circunstancias, han contribuido para el avance del evangelio según el versículo 12. Ahora Pablo ofrece un ejemplo en el versículo 13 de cómo su encarcelamiento ha servido como testimonio, de tal manera que incluso la guardia del palacio y muchos otros han llegado a ser expuestos por el evangelio. Verso 13, pongan sus ojos: de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Debemos visualizar a un Pablo lleno de gozo por el avance del evangelio. Pablo no estaba triste, no estaba abatido, no estaba consumido por el sufrimiento donde él estaba ahí. Por el contrario, su ánimo mantuvo firme, su corazón lleno de alegría, porque sabía que aún en medio de esa adversidad, aún estando en cadenas, él está cumpliendo su propósito eterno: proclamar el evangelio de Jesucristo. La palabra de patente que él usa aquí también es conocida como, también significa conocidas, como leemos en una versión que dice: de esta manera mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio y en todos los demás. La mención que Pablo hace aquí del pretorio indica que el evangelio había llegado hasta los soldados de la Guardia Imperial, quienes tenían contacto directo con Pablo. Es notable que Pablo, estando encadenado y custodiado por soldados romanos, el mensaje de Cristo no fue limitado, sino que fue dado incluso a aquellos dentro del gobierno de Roma. Pablo tenía libertad de recibir a gente y predicarles, teniendo consigo un soldado que lo custodiase. En Hechos 28:16 leemos, yo se lo leo: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Estos soldados personales, por así decirlo, se turnaban, y esa fue la manera que el evangelio fue escuchado por ellos. Estos guardias podían oír el evangelio predicado y, algo bien importante, hermanos, verlo demostrado en Pablo, en su paciencia, en su amor genuino y en su ternura y en su gran valor. En otras palabras, Pablo vivía conforme a lo que predicaba.
La vida de él era un reflejo auténtico del mensaje que él proclamaba. Su testimonio fue íntegro y su conducta confirmó la verdad de su mensaje, algo que lamentablemente no se observa en muchos que profesan ser creyentes. Unos hombres que proclaman verdades con sus labios, pero cuyas vidas no respaldan lo que enseñan. Existen hombres falsos que se presentan como si amaran a la iglesia de Cristo, pero causan daño dentro de ella, causando división. Aparentan amor hacia sus hermanos, pero los desprecian con actitudes y en muchos casos hasta con palabras. Hermanos, es una urgencia de que como iglesia vivamos lo que enseñamos, o lo que predicamos, o lo que decimos ser. Tú eres creyente, como lo mirábamos en una ocasión, eres creyente aquí en la tierra, y si vas a la luna, allá también eres creyente. Y tienes que vivir conforme las Escrituras. Y para este tipo de personas únicamente podemos encontrar una palabra: hipocresía. Esta hipocresía es totalmente contraria al espíritu del Evangelio, que nos llama a la unidad, al amor sincero y a la edificación, según Juan 10, 13:35, Romanos 16, 17 y Tito 3:10. Amada iglesia, es necesario que meditemos en esto. ¿Estamos viviendo verdaderamente como aquello que decimos ser? Recuerda, ser cristiano no solamente es declararlo con nuestros labios, sino una vida rendida a Cristo, marcada por la obediencia, integridad y un testimonio visible conforme a las Escrituras. Que no haya, hermanos, ninguna contradicción entre lo que profesamos y lo que practicamos, para que nuestra fe sea creíble y nuestro testimonio sea eficaz. No podemos decir que somos una cosa y vivir de otra manera. Pero miremos más adelante lo que Pablo está diciendo en esta carta. Verso 13, de manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Quiénes son todos los demás de los cuales Pablo escribe? Debemos recordar que los soldados custodiaban a Pablo por turno, y por eso había por lo menos 4 soldados al día con él. Y Pablo estuvo 2 años preso. Si sacáramos un total aproximado, si a Pablo lo custodiaban 4 soldados romanos al día, en un total de 2 años, él pudo compartir el evangelio aproximadamente a 2,688 soldados. Hermanos, una suma para nosotros extravagante. Y la pregunta, hermanos, surgiría aquí: ¿a cuántos tú les has compartido el evangelio? Quizás algunos de los que están aquí, hermanos, tus amigos, ni sepan que eres cristiano. ¿A cuántos les has compartido el evangelio? ¿Se dan cuenta? La mente de Pablo y el deseo de Pablo, él no desperdiciaba su tiempo. Él quería llevar a las personas a la cruz de Cristo. Él quería presentarles a aquel que vino a este mundo a morir, a pagar un alto precio por los pecados de algunos. Él únicamente tenía en su mente una cosa, y él lo dijo: yo nomás vine a predicar a Cristo y a este crucificado. No tengo en mente otra cosa. Hermano, ¿cuál es tu mente cuando te reúnes, cuando tienes una oportunidad de hablar con alguien del evangelio? ¿Cómo actúas? ¿Qué haces? Un comentarista escribió, y cito: esto puede significar que Roma en general, el pueblo de la capital del mundo y su fuerza militar dominante, en la extraordinaria providencia de Dios, a través de este humilde prisionero Pablo, escuchó toda la historia evangélica de Cristo. Escuchen esto sorprendente: si hubiera habido periódicos o diarios como los hay hoy, Pablo habría estado siempre en la primera página por la labor de su evangelio. ¿Qué estamos haciendo, amada iglesia, nosotros?
El evangelio dado por Pablo tuvo tanto impacto que algunos creyentes de la casa del César creyeron en él, como leemos en esta misma carta, capítulo 4, 22. Él está mandando saludos y dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. Esto debió haber sido de mucho ánimo para los creyentes de Filipos, mantenerlos firmes, recordando que el poder del evangelio no depende de la libertad física, sino de la fidelidad de los creyentes al proclamarlo. El testimonio de Pablo les enseñó que la obra de Dios no se detiene en las circunstancias humanas, y que incluso las situaciones más difíciles pueden ser la oportunidad para proclamar el glorioso mensaje del evangelio. Esto sin duda trajo esperanza, valentía y un deseo por vivir y compartir la fe sin temor ni vergüenza. Amados, esto también debe de provocar en nosotros un deseo por proclamar la verdad del evangelio. Como creyentes deberíamos de desear que cada persona que conocemos sea salva, que pueda llegar al conocimiento de la verdad por medio de este glorioso evangelio. Y más porque sabemos el final que nuestros conocidos o familiares tendrán si no se arrepienten. Por esta razón, amada iglesia, debemos de exponerlos al evangelio en cada oportunidad que se nos presente. Nosotros conocemos el futuro de estas personas si no se llegan a arrepentir. Pero lamentablemente, algunas de las barreras que nos impiden que el evangelio sea dado a nuestros conocidos o familiares es porque muchas veces no vivimos lo que profesamos ser. En otras palabras, no te respalda tus acciones, tus hechos con lo que profesas ser. Y eso es una gran barrera. Eso es una gran barrera. No te animas a proclamar el evangelio a un familiar tuyo o quizás un conocido, porque él sabe cositas de ti. Y esto es una gran barrera. Por eso es tan importante, amados hermanos, que vivamos lo que decimos ser. ¿Eres creyente? Vive de una manera piadosa como creyente. Hazlo. Luego de relatar como aún en su condición de prisionero, el mensaje del evangelio había alcanzado incluso a los soldados del pretorio, Pablo les dice cómo los creyentes tomaron ánimo para seguir proclamando la verdad sin temor. Pongan sus ojos en el versículo 14, dice Pablo: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor en mis prisiones. El testimonio de fortaleza y ánimo demostrado por Pablo al anunciar el evangelio estando en prisión produjo entre los creyentes un fuerte ánimo. Y como resultado, muchos hermanos se sintieron fortalecidos en su fe y alentados a proclamar la palabra con mayor confianza y sin temor. Ahora es importante afirmar que este ánimo no tuvo su origen en el hombre, sino que provino del Señor. Es lo que el apóstol Pablo dice en la siguiente frase: cobrando ánimo en el Señor. Y allí la fuente de toda valentía, fidelidad y perseverancia en Pablo y en todo creyente. Las fuerzas y el ánimo provienen de nuestro Señor. No se trata de una fuerza que proviene de nuestra naturaleza, sino de una gracia del poder del Espíritu Santo. Es el Señor quien sostiene, fortalece y anima a su pueblo para cumplir con fidelidad la misión más grande como iglesia se tiene: proclamar el evangelio de nuestro amado Jesucristo, aún en circunstancias difíciles. Pablo no necesitó nada más que esa gracia de Dios y sus labios para exponer el evangelio de Cristo. Pablo no fue al pragmatismo. Él únicamente predicó a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que como iglesia debemos hacer cada que tengamos oportunidad.
La frase "se atreven mucho más" sugiere la idea de un incremento en el celo de los creyentes, quienes literalmente se atrevían a hablar palabras sin temor. El ejemplo dado por Pablo en medio de sus sufrimientos fue el instrumento usado por el Señor para avivar a los creyentes en Roma. Y recuerda, hermano, que en ese tiempo aquel que era creyente prácticamente se estaba diciendo o poniendo la soga al cuello él mismo. El declararse uno creyente era cargar su cruz y empezar un sufrimiento. Estos hermanos en Roma, con el testimonio dado por Pablo, cobraron ánimo y compartían el evangelio sin temor, a pesar de que muchos pudieron haber sido muertos a causa de ello. A pesar de los peligros, estos cristianos de Roma se llenaron de valor para seguir proclamando el evangelio sin temor. Qué ejemplo de valor de Pablo para nosotros. Cuán importante es que nuestras vidas sean un testimonio vivo que inspire a otros a servir a Dios con fidelidad y pasión, así como Pablo animó con su vida de fidelidad al Señor a los otros creyentes. Nuestro ejemplo por la obediencia y la constancia y el amor al Señor puede convertirse, escucha hermano, en una herramienta para fortalecer a quienes nos rodean y animarlos a servir al Señor con pasión y con prontitud. Por otro lado, el desánimo puede conducir al creyente a una vida de comodidad espiritual. Esta condición del corazón no solo debilita el fervor por las cosas de Dios, sino que también puede llevar a la indiferencia frente al mandato claro que Él nos ha dado en su palabra: anunciar el evangelio, vivir en santidad y servir con diligencia. Cuando permitimos que el desaliento gobierne nuestro ánimo, corremos el riesgo de abandonar nuestra misión y deshonrar al Señor con una vida pasiva y conformista. Un comentarista escribió, y cito: el desánimo puede inutilizar a una persona y sentarla como espectador mientras otros hacen el trabajo. Fin de la cita. El desánimo, hermanos, no le agrada al Señor. Cuando un creyente anda desanimado, hermanos, hasta orar se le olvida. No quiere saber nada de la iglesia. No quiere saber nada de las cosas del Señor. Que nuestro ánimo nunca decaiga. Cuando el desánimo comienza a tocar la puerta de tu corazón, hermano, estás en el precipicio. Estás a punto de deslizarte. Ten cuidado. Cuídate, hermano, amado hermano. El desánimo te puede traer consecuencias. No permitas eso en tu vida. El testimonio de Pablo sin duda trajo aliento espiritual a la iglesia a través de los siglos. Su vida marcada por adversidades, persecuciones, encarcelamientos, peligros y sufrimientos por causa del evangelio debe de animarnos también a nosotros a seguir adelante con la tarea de llevar el evangelio hasta donde sea posible. Amados, somos peregrinos. Solamente un poco más y después ya no estaremos aquí. Nos iremos con nuestro Señor, pero mientras estemos aquí, tengamos el valor de anunciar estas buenas nuevas de salvación. Que Dios nos ayude a no permanecer estáticos, sino por el contrario, que nos llenemos de ánimo como los creyentes de Roma para proclamar el evangelio con prontitud. Hermanos, Filipenses 1 del 12 al 14 nos enseñó que el propósito de Dios no se detiene ante las dificultades en las cuales el creyente puede encontrarse. El ejemplo lo podemos ver en el apóstol Pablo. Aún estando encarcelado, fue usado poderosamente por el Señor para el avance del evangelio, alcanzando incluso a los soldados del pretorio y animando a otros creyentes a predicar con valentía. La cárcel no fue una barrera, sino un campo misionero. Las cadenas no silenciaron su voz, sino que amplificaron su testimonio. Esto nos desafía
a ver nuestras propias circunstancias, no como obstáculos, sino como oportunidades soberanas dispuestas por Dios para glorificar su santo y hermoso nombre. Amada iglesia, que Dios nos ayude a que nuestras vidas reflejen el mismo valor y gozo y fidelidad que hubo en Pablo y que hubo en los demás creyentes de la primera iglesia. Que seamos creyentes cuya fe inspire a otros a servir con pasión y que no permitamos que el desánimo nos lleve a la comodidad o a la indiferencia espiritual. Que como Pablo podamos decir con convicción que todo lo que enfrentamos ha servido para el progreso del Evangelio. Que cada circunstancia que podamos estar pasando podamos decir, eso me sirvió para compartir el Evangelio a él o a ella o a un grupo, a donde sea. Cada circunstancia, recuerda, amada iglesia, es una puerta para proclamar el Evangelio. El mismo mensaje que transformó vidas en el pasado sigue teniendo poder hoy. No importa tu situación, tu historia o tus pecados, Dios extiende su gracia para ti el día de hoy. Amigo o amiga que estás aquí, supongamos que tienes planes, tienes una agenda establecida para el día de mañana o quizás para todo el mes. Llegas en esta noche a tu cama por la noche y te duermes. ¿Qué pasaría que cuando abrieras tus ojos despertaras en el infierno, donde no habrá ni siquiera un segundo de alegría, un segundo de paz, ni un segundo de descanso? Estarás en un lugar de tormento eterno, donde el gusano nunca muere, donde serás consumido por el fuego y azufre que nunca se apagará, donde será el lloro y el crujir de dientes. Yo te digo lo que harías. Clamarías con desesperación por perdón, caerías de rodillas implorando misericordia, pero sabes, será demasiado tarde. La puerta de la gracia se habrá cerrado y no habrá más otra oportunidad para tu vida. Hoy puede ser el día de salvación para ti. Por esta razón te animo, amiga, amigo que estás aquí, que nos visitas, a que te acerques ante el trono de gracia, arrepentido de tus pecados, y no dejes pasar esta oportunidad. En la Escritura hay una fuerte exhortación. Dice la carta a los Hebreos, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Este es un llamado urgente y solemne a que no endurezcas tu corazón a la voz de Dios que sigue hablando el día de hoy. Su gracia ha sido extendida para ti, amado amigo que estás aquí. No la dejes ir. No ignores la oportunidad que el Señor te está dando. Así como muchos respondieron al Evangelio en tiempos de Pablo, muchos también lo rechazaron y hasta el día de hoy están siendo atormentados, y sabes, por toda una eternidad. Ya no habrá más oportunidad. Por eso mi corazón y el deseo del Señor es que te animes, te examines en tu corazón y que acudas al llamado del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, venid ahora y estemos a cuenta, dice el Señor. Hermano, amigo que estás aquí, perdón, amiga, amigo, no dejes ir esta oportunidad. Hoy tú puedes responder con fe y en arrepentimiento al llamado de la gracia de Dios. Y no pienses que quiero poner temor en ti. No, quiero poner pavor. Porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Ten cuidado, ten cuidado, no esperes más, el Señor vendrá pronto, y si Él no viene y tú llegas a morir y no depositaste tu fe en Jesucristo, dice la Escritura que te espera un lugar de tormento donde el gusano nunca muere, un lugar de oscuridad, un lugar que arde con fuego y azufre. No endurezcas tu corazón, el día de salvación es ahora y Dios está dispuesto a perdonarte, restaurarte y darte una vida nueva en Cristo, pero si vienes en fe, en arrepentimiento. Padre, te damos gracias en esta mañana. Que tu palabra, Señor, haya caído en buena tierra, Señor,
Y una vez más, si alguno de los que están aquí, Señor, no has dado cuentas contigo, yo te pido que tú le ayudes a examinarse por medio de tu Espíritu Santo. Gracias te damos por este tiempo, Señor, de tu palabra, y gracias porque tú has dado una promesa, Señor, que un día estaremos en los cielos, en una herencia incorruptible, Señor. Solo un poco de tiempo más aquí en esta tierra. Danos el valor, danos la convicción, Señor, de predicar tu precioso evangelio, de llevarlo a lugares donde nos permitas hacerlo. Que cada circunstancia de nuestra vida, Padre, pueda ser, Señor, esa puerta para poder proclamarlo. Y que más personas puedan llegar a tu conocimiento. Que muchas personas puedan llegar a ser salvas mediante el glorioso evangelio. Gracias, y en los méritos de Cristo oramos. Amén.